Este es El Informe con Alicia Ortega. El sueño de tener un techo propio se ha convertido en la pesadilla de un grupo de familias que decidió comprar apartamentos en 2 torres levantadas por una misma constructora, que desde hace unos meses ha exigido el pago de un aumento hasta un 30% del precio total del inmueble, algo que no estaba estipulado en el contrato. Pese a que las unidades están prácticamente listas, los adquirientes parecen haberse quedado sin pito y sin flauta porque no tienen la propiedad y en vez se enfrentan procesos judiciales que les están generando gastos de abogados que les resultan insostenibles. Les advierto que hemos recibido por lo menos 3 o 4 denuncias de casos similares y creo que este es un ejemplo de lo que está ocurriendo y de las medidas que pueden tomar para tratar de solucionar el problema. Me encantan los zócalos, son grandes. Aquí va el baño de visita. Con la ilusión de vivir en su apartamento propio, Víctor Ferreras recorría el inmueble en construcción. Aquí la estufa, gabinete, bla, 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 bla. Aquí puerta, lavadora, secadora, banco de servicio. Localizada en el sector Evaristo Morales, en el Distrito Nacional, la Torre Rodos 24 sería su anhelado hogar. Pero el sueño, dice, se convirtió en pesadilla rápidamente. En marzo, abril del 2022, me llega un correo notificándome que hay un aumento, que ellos necesitan hacer un aumento por el tema de los precios, del incremento de los precios y demás situaciones. El aumento, que no estaba estipulado en el contrato, era de un 30% del valor total de la propiedad, es decir, que de $154.700 pasaría a más de $200.000. Yo le decía que era algo demasiado fuera de la realidad. Porque, como les dije al principio, ellos tenían una estructura física ya lista. Ellos lo que les faltaba era terminación. Le hace la parte de pisos, cocinas, baños, cerámica, ese tipo de cosas. Que eso sí iba a tener un aumento, por supuesto que iba a tener un aumento. En nuestro caso, ellos nos dijeron que de no pagar el 30% que ellos solicitaban, entonces iban a tener que rescindir de manera unilateral el contrato y que ellos podían hacerlo. Sí, había mucha lluvia. Otro que también fue sorprendido con un aviso de aumento fue Frank César. Al adquirir el inmueble en el proyecto Rodos 24, el precio firmado contractualmente de venta eran $131.000. Eso fue octubre de 2020. Y luego, ya un acercamiento de la constructora a principios de año 2022, febrero, marzo 2022, planteaba un incremento de un 25%. Cuando las abogadas llaman, se identifican como abogadas de Rodos y solicitan una cita, a la cual Frank acude. Amanda Mateo, pareja de Frank, asegura que en la citada reunión las abogadas le indicaron que de no acceder al incremento, el contrato sería anulado. Ellos simplemente le presentan un adendum al contrato donde ellos establecen, sin nosotros hablar con los ingenieros ni nada, que ellas estaban apoderadas por la constructora para informarnos de que ellos iban a realizar un aumento. Y que en caso de que la persona no aceptara, entonces ellos iban a rescindir el contrato porque tenían una cláusula donde establecía la rescisión sin alegar causa alguna. Se refiere a la cláusula 8 del contrato de promesa de compraventa, que establece que en caso de que el comprador no cumpla con las condiciones establecidas, especialmente las relativas al pago, o que decidiere no ejecutar la presente venta, quedará rescindido de pleno derecho dicho contrato, autorizando el comprador a la vendedora a cobrar en su favor, como compensación a los daños y perjuicios sufridos, un 50% del dinero entregado hasta la fecha de la rescisión sin intervención jurídica ni proceso legal alguno. La empresa o el particular que quiere romper una relación contractual de manera unilateral
en base a una variación, por ejemplo, del precio o de cualquier otra condición, si no lo hace con el consenso de su contraparte, tiene que ir necesariamente a un tribunal. El abogado Francisco Álvarez Martínez dice que un aumento en el precio del inmueble debe ser acordado con el adquiriente. Los adquirientes no están realmente obligados a aceptar un aumento si no se crearon las condiciones en el contrato para permitir que eso suceda así. El adendum al contrato de promesa de compraventa dice en su segundo acápite que se ha convenido ajustar el precio de venta en virtud de que se han experimentado cambios sustanciales que han producido un alza indiscriminada en el precio de los insumos y agregados para la construcción, accesorios y servicios generada por la pandemia del COVID-19 y sus variantes, lo cual ha afectado el presupuesto de construcción. En consecuencia, se incrementa el precio convenido en un porcentaje del 25%, equivalente a la suma de $32.750 en el caso de Frank César. Un aproximadamente de casi 3 millones de pesos adicional al precio pactado. Como no existía una cláusula de aumento en el contrato original, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPROVI, recomienda que el incremento sea asumido por ambas partes. En su momento, Frank estuvo dispuesto a aceptarle. Nosotros tenemos la documentación donde se le aceptó y estábamos ya para firmar el adendum. El adendum presentado a Frank plantea en el párrafo del acápite 3 que el ajuste del 25% descrito en este acuerdo, tomado en consideración hasta marzo de 2022, será actualizado al momento de entrega de su apartamento, tomando como indicador el índice de costos para la vivienda de construcción regulado por la Oficina Nacional de Estadística. Veo que el incremento de manera muy específica decía que estaba abierto, que al momento de la entrega podía variar, cambiar. Si tú tienes una estructura contractual que no tiene una cláusula que permite indexar el precio en base a diferentes factores, por ejemplo el alza del dólar, el alza de los precios, normalmente cualquier modificación a ese precio tiene que nacer del consenso entre las partes. Ellos debieron entregar el apartamento en diciembre del 2021. Tomás Montaz, residente en Estados Unidos, dice recibió con sorpresa en marzo de este año el correo que le informaba del aumento. Ellos me envían un email, una abogada de ellos, donde dice que después de una reunión con el ingeniero Samil, tomaron la determinación de aumentarme el 25% del precio total del apartamento, que yo tenía hasta el día 15 de mayo para aceptar ese aumento, porque luego el incremento sería mayor. Rondando entre un 10 o un 15%, quizás pudiese ser algo razonable. Con su experiencia como director financiero en una organización, Frank realizó su propio análisis para determinar a cuánto ascendía el incremento. Y la postura fue negociar con ellos. Lo que yo sentía que en cada intercambio, en cada interacción, reunión, negociación, no sentía esa voluntad real de negociación. También profesional de las finanzas, Ferreras igualmente realizó los cálculos del incremento. Entonces, cuando hago mi análisis, el análisis me da un 10% de incremento. Al yo ver esto, tener ya un número en la mano de manera real, comparando compras de las fechas en distintos desarrollos del proyecto, pues entonces yo decido ir a Proconsumidor. Pongo en el reclamo de Proconsumidor que yo estoy dispuesto a aceptar un 8% de incremento. ¿Por qué pongo un 8%? Porque ellos estaban exigiendo un incremento del precio total, no del precio restante para pagar. Vía Proconsumidor o directamente en un tribunal, se va a tener que evaluar la pertinencia de que el contrato subsista, no obstante la intención unilateral de esa empresa de terminarlo, y obviamente al acreedor de esa garantía sobre el inmueble, que vendría a ser el adquiriente, que quiere su apartamento y que ha cumplido, se le deben reconocer sus derechos. Una relación de denuncias presentadas en contra de la constructora inmobiliaria Rodos en Proconsumidor durante el año 2022 da cuenta que mantienen 6 expedientes, 4 en proceso de resolución, 1 con desistimiento por acuerdo amigable en conciliación y otro resolutado.
En solo minutos, amenazas similares en otra torre de la misma constructora. Este es El Informe con Alicia Ortega. Otro proyecto levantado y aún no entregado por la constructora es la Torre Rodos 25. De acuerdo con lo publicado en su página web, el edificio cuenta con área de jacuzzi y social, salón multiuso, área de niños y gimnasio. Estamos en el segundo piso, el apartamento que está pegado al otro edificio. Las características son 168 metros, más 25 de terraza, con 3 parqueos y 2 lockers. El apartamento nos costó $246,000. Al igual que los adquirientes de la Torre 24, Mayovanex Liberato también recibió una notificación de aumento en el precio de la propiedad. Cuando nosotros venimos a la reunión, nos encontramos que el costo que ellos le habían aumentado, el porcentaje, era de un 30% en base al total del apartamento. Liberato asegura que tras enviarle una puesta en mora, el aumento le fue bajado a 22.5%. Y yo le dije que no, que era muy excesivo. Yo entro a la página de los índices de precios de la vivienda, eso es en el ONE, en la página del ONE que está, y lo que todo ha subido es un 15.20%. A diciembre de 2021, el índice de costos directos de la construcción de viviendas, ICDB, para multifamiliares de 8 niveles o más, era de 15.25%. Él me dice que aceptó pagarme una indemnización para yo devolver el apartamento de $10,000. Yo le dije que sí, que no había problema. Entonces, al día siguiente, me manda una intimación para que yo pase a recoger mi dinero íntegro por las oficinas de Rodos, porque ellos iban a cancelar la oferta de compra. Asegura que en vez de la indemnización, recibiría solo el dinero que había dado como inicial. Entonces, yo vuelvo y lo pongo en mora y ellos acceden a tener una reunión conmigo y mi abogado que me asistía en ese momento. Cuando nos reunimos con Guido nuevamente, él accede a pagarme $11,000 de retribución y firmar un acuerdo de confidencialidad para que nadie más se entere del acuerdo que nosotros habíamos tenido, porque él lo que no quería era devolverle el apartamento a todo el mundo. Narra que nueva vez la constructora incumplió lo acordado. Cuando yo vengo al acuerdo, es totalmente divorciado a lo que nosotros nos reunimos, porque el acuerdo lo que dice es que ellos me van a pagar mi dinero cuando el apartamento se venda y me iban a pagar con las cuotas que pagara el adquiriente y el porcentaje se iba a distribuir el 60% de la cuota para mí y el 40% para ellos, hasta que se terminara de pagar el apartamento. Con 2 puestas en mora y una demanda por daños y perjuicios en contra de la constructora inmobiliaria Rodos, Liberato espera el conocimiento de su caso. Ellos a mí no me han vuelto a contactar, no me han vuelto a decir nada. Para otros como Ferreras, los intentos de negociación quedaron en nada. Me llega un acto de alguacil tras otro, con un proceso inicialmente de oferta real de pagos, que yo rechazo, luego depósito de esos fondos en impuestos internos, y posteriormente entonces me llega una notificación de una demanda incoada en los tribunales por 2 elementos. Uno, la validez de la oferta real de pago, ellos están buscando esto en los tribunales, y segundo, la nulidad del contrato. Cuando leo el cuerpo de esta demanda, noto que la justificación que ellos hacen, o la motivación que hacen en esta demanda es que yo incumplí el contrato. Y el incumplimiento del contrato es que yo no acepto el incremento. La constructora Rodos y su gerente Samir Rodríguez no accedieron a una entrevista en cámara, pero sí a responder preguntas por escrito. Sin embargo, se limitaron a enviar un extenso comunicado sobre la trayectoria de la empresa, sin responder puntualmente las preguntas enviadas por el informe.
Con respecto a los aumentos, dijeron, los costos directos para la edificación de viviendas mantienen desde marzo de 2020 incrementos considerables que oscilan en más de un 40%. Además de estos costos directos, se contabilizan otros indirectos vinculados al alza de la tasa de interés, el aumento de los combustibles, los salarios del personal, entre otros, que sumados en conjunto rondan un incremento de más de un 50%. Ante esta realidad, hemos sido flexibles, buscando concertar las mejores opciones para proteger la seguridad de la inversión de los adquirientes y cumplir con nuestro compromiso de terminar los proyectos, razón por la cual solo le hemos traspasado un 25% de incremento a los compradores, dijo la inmobiliaria al Informe. Entre marzo y diciembre de 2020, el índice de costos directos de la construcción de viviendas alcanzó el 15.29%, mientras que en 2021 esa cifra era de 15.01%. Ya para 2022, entre enero y agosto, el ICDB ha fluctuado entre poco más del 9% y el 16.36%, siendo abril el mes con el índice más bajo y mayo el más alto. Para nosotros realmente fue un golpe muy duro porque ya habíamos incluso empezado a hacer todo en la casa donde vivimos ahora para mudarnos a ese apartamento del que teníamos una gran ilusión. No tenemos el dinero, no tenemos el bien y no sabemos qué hacer porque no podemos comprar en otro lugar porque todos nuestros ahorros están ahí. En un comunicado, la constructora asegura que mantiene una fluida comunicación con los 60 adquirientes, firmando nuevas cláusulas de ajuste de contrato con el 80% de ellos. Con el 20% restante, dice la empresa, mantienen constante comunicación con miras de concretar una salida favorable, algo que los entrevistados niegan, teniendo muchos de ellos procesos judiciales abiertos, tanto de ellos contra la constructora Rodos, como la constructora demandándoles para rescindir los contratos. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos en Noticias SIN Emisión Estelar. Espero me acompañe.